Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un poquito de definiciones básicas de Active Directory, algunos elementos, para que puedan tener entendimiento y base al momento de hacer pentesting o el tema de protección. Lo primero que tenemos que resaltar es, pues, qué es básicamente Active Directory. Y bueno, Active Directory básicamente es, pues, un servidor que funciona como base de datos y que va gestionando justamente tres palabras claves. Organiza el tema de los usuarios, también le da el tema de una gestión, quiénes son los que van a gestionar estos controles y como su otro nombre dice, controlar. Eso es lo que se encarga de Active Directory dentro de una red corporativa. Y pues se encarga de organizar, gestionar y controlar. Básicamente se encarga de controlar, organizar usuarios, personas que suelen ingresar a la red, equipos que van a estar configurados dentro de esa red y quienes pueden ingresar. Estos pueden ser computadoras, servidores, portátiles, etc. Adicionalmente también tenemos el tema de grupos, ya que pues uno no estaría configurando de forma individual el permiso de cada equipo o usuario, sino que es mucho más sencillo organizarlo por grupos o bloques. Puede ser por temas sencillos como departamentos, departamento de marketing, departamento de contabilidad, o tal vez por el cargo de marketing general, otro específico para otro cargo y así. Y aplicaciones y servicios que pueden estar corriendo. Puede ser aplicaciones internas como un CRM, un ERP o algún otro servicio interno que tenga la empresa para optimizar sus procesos o servicios necesarios para que pueda funcionar todo en orden. Como puede ser correr scripts de backups, correr scripts para el tema tal vez de alguna optimización de datos, tal vez si dejan corriendo algún análisis también. Entonces todo este tipo de detalles es lo que se tiene conformado en un Active Directory. Es todo lo que puedes organizar, gestionar y controlar. Entonces, con los puntos anteriormente explicados, ¿por qué es crítico para la ciberseguridad? Porque alguien malicioso puede crear o tener una cuenta administradora y hacer lo que le plazca en esa red interna. Entonces, pues es muy crítico porque dejaría inoperativo básicamente la empresa en tema de procesos. Puede restablecer contraseñas de todos los usuarios, básicamente bloquearles. Puede modificar los permisos de acceso a archivos y recursos que tienen las personas, por lo cual no podrían acceder a información que estaría guardada, bien para uso de ese momento o para algún futuro con algún tema de análisis de machine learning o algún procesamiento de datos. También como se puede tener permiso a todo esto, se puede desplegar malware que luego va a perjudicar a la empresa. Lo más usual es desplegar un ransomware, ya que es la forma más rápida de obtener dinero para criminales, pero existe otras formas. Y pues hacer uso de algún usuario o servicio para obtener alguna información. Más que nada por todos estos puntos es que es importante proteger Active Directory. Observando un poco el tema de sus partes, vamos a empezar con esta que es llamada dominio. Esto es uno de los componentes claves. ¿Por qué? Porque hay que entender que el Active Directory funciona en todo un campo. Y este campo, en este caso, es todo lo que está marcado de rojo. Se tiene el tema justamente de controladores de dominio, que son justamente los encargados de gestionar los usuarios, ver si el usuario tiene los permisos, si ha ingresado correctamente su contraseña y todo ello. Y el que verifica que todo esté en orden es la base de datos, ¿no? O bueno, donde se guarda en sí toda la información. ¿Qué usuarios tienen tales carpetas? ¿A qué parte de la red tienen permiso? ¿Cómo pueden acceder a tal servicio? Y todas las políticas que pueden estar rigiendo. Y bueno, lo usual es que dentro de ese dominio haya usuarios, equipos y grupos. Grupos que es una forma un poco más fácil de organizar en el tema de bloques. Este de aquí es donde indica las políticas para el usuario X, para el usuario Y, para el usuario Z. Va también las políticas respecto tal vez a un administrador, a otro usuario que puedan tener por ahí. Y lo mismo se aplica para equipos, ¿no? Para equipos de computadoras, laptops, dispositivos IoT tal vez. Y unidades organizativas como el tema de grupos, que es para aplicarlos de forma en bloque. Cada uno de estos va a tener una unidad organizativa distinta, por eso el tema de política. Y viendo un poquito más a fondo, este tema del DC, el Domain Controller, que es justamente el que les dije que se encarga de gestionar todo este tema de los permisos, autentificación y autorización. Este suele consultar siempre lo que es un tema de una base de datos, un tema AD. Este archivo se suele llamar ntdsds.dit
y contiene básicamente los hashes de todos los usuarios el cual pueden registrar. Así que es importante tenerlo bien resguardado porque basta entre esta comunicación entre ambos DC y base de datos. Se puede filtrar o se puede extraer la información. Luego posteriormente se puede romper, no se puede averiguar cuál es la contraseña, cuál es la información de los hashes. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Esta parte nos recuerda otra vez el tema de las unidades organizativas, que es justamente, como les digo, la forma que tiene Active Directory de gestionar las reglas para cada tipo de usuario, equipo, servicio o grupo también. Y bueno, esto es lo que ya les expliqué. Algo adicional es que pues en el punto número 2, delegación administrativa, uno tiene pues la opción de ir delegando funciones, ¿no? No simplemente el administrador o la persona que está ahí va a siempre estar gestionando todo el Active Directory. Va a haber ocasiones donde van a necesitar permisos tal vez para gestionar, alguien que otorgue permisos adicional, alguien que pueda establecer contraseñas y así sucesivamente. Entonces, para tener una correcta gestión se suele utilizar esta delegación administrativa, que son usuarios o personas con menor privilegio, pero que pueden afectar justamente el Active Directory en una parte, como es el tema de contraseñas y otro punto clave es el tema de las confianzas o trust. ¿Qué consta básicamente esto? Consta de que pues podemos tener varios Active Directories dentro de la empresa, ya sea por un tema de gestión o porque es una empresa muy grande y necesita separar tal vez algunas ramas que tiene o distintos rubros que tiene, o esas empresas grandes que dentro de ellas tienen submarcas. Pues, para ese tipo de aspectos se suele aplicar ese tema de trust, porque son dominios que a veces van a necesitar estar conectados o comunicados y se generan estas confianzas tras. Y todo este grupo de dominios que están conectados entre sí y están fuertemente comunicados, se les llama el tema de árbol. Y tal vez algún dominio que esté conectado solamente a uno tal vez de la parte interna como este, o que esté solamente una comunicación para un solo lado, no bidireccional, sino direccional, se le suele llamar justamente, bueno, al grupo de estos dominios junto al tema de todo el dominio en general, se le llama bosque. Y esto es justamente otra cuestión que deben tener en cuenta al momento de tener el tema de prueba de seguridad o de defensa en Active Directory. Bien, otro punto a tener en cuenta es el catálogo global. ¿Por qué? Porque al tener varios Active Directories que estarían dentro de dominios, estos pueden ser que necesiten comunicarse para leer alguna información. Puede ser que algo que esté en el dominio uno necesite ser consultado por el dominio 2. Entonces, para poder gestionar la información de forma adecuada, existen este tema de catálogos globales. Esos tienen pues una copia parcial de la información o de alguna consulta que se necesita hacer. Cuestión de que se pueda mostrar y hacer de una forma mucho más rápida las consultas de información. Entonces, pues también es algo a tener en cuenta porque justamente también afecta que si la información es filtrada, porque él puede tener el atacante alguna información de estos objetos o información que vaya guardando. Bien, otra información a tener en cuenta es el ADL, la lista de control. ¿Por qué? Porque esto justamente, aparte del SID que vas a tener, que es un identificador que te permite saber permiso a qué recursos tienes o qué tanto poder tienes dentro del Active Directory, sirve también para la lista de control de accesos, ya que este ACL verifica que el usuario que sí tiene y de acuerdo a eso ve los permisos y con cuáles coincide con el tema de los recursos o programas que puedes tener un sitio de usuario A y sí que también se puede aplicar dentro de grupos. Igual el ACL va a verificar del grupo que cumpla con los permisos. Obviamente el domain admin o la persona encargada de administrar son los puntos más críticos porque suelen tener lista de control de acceso de todo en general. Y bueno, luego pasando a los protocolos de autentificación, también tenemos el tema de Kerberos. Kerberos es el servicio que normalmente suele utilizar Active Directory para comunicarse y suele manejar un sistema de tickets. Aquí justamente tenemos un gráfico de ejemplo de los tickets en cuestión donde pues lo usual es que un usuario primero ingrese su usuario y contraseña y mediante esto va a solicitar un ticket, un TGT. Por eso justamente es el primer paso. Un controlador de dominio es el que se va a encargar de confirmar si está todo en orden
y le va a dar el tema del ticket. Luego, pues, ¿qué es usual? Que el usuario ingrese a algún servicio dentro de ahí, pues algún programa, algún recurso, algo por el estilo. Entonces, para no estar pidiendo constantemente las credenciales por cada recurso, por cada programa que entra, tenemos justamente esto de solicitar un ticket. Este ticket, gran ticket, que es el ticket maestro, por decirlo así, el usuario va a solicitar que le entreguen otro ticket diferente. Este ticket se llama justamente ticket de acceso, que es esta parte de aquí, el número 4. Se llama un ticket de servicio. Entonces, una vez el usuario tiene el ticket de servicio, con eso va y ingresa las aplicaciones que necesita. Con eso ya finalizando todo el flujo de estos pasos 3, 4 y 5 se maneja de forma interna. El usuario no ve o no realiza estos pasos, sino que el mismo sistema, el mismo controlador lo hace de forma interna cuando el usuario hace clic en algún programa. También se tiene justamente un protocolo de comunicación que es NTLM. Y bueno, aquí el único inconveniente que puede ser es que al consultar información, nosotros nos hagamos pasar por uno de sus servicios, capturemos justamente, y el captura vas a tener el tema de hashes, por eso es pasta hash. Y con esos hashes podemos saltearnos el tema de login, mostrando justamente el hash al momento de ingresar a algún servicio. Luego tenemos la explicación de grupos de políticas, ya sabemos que afecta a usuario y equipos. Y otro punto a tener en cuenta es el tema del DNS. Los controladores de dominio pues suelen manejar un DNS, ya que el usuario se suele ingresar con un usuario, arroba o algún nombre de dominio. Y ese nombre de dominio justamente va a la par de un DNS, se encarga de un DNS. Entonces, el equipo debe reconocer justamente el controlador de dominio. Entonces, para reconocerlo, primero lo que hace es consultar a este servidor DNS. El servidor DNS le da la información y le redirige justamente al domain. Obviamente, si está todo en orden, está dentro de las reglas que debe cumplir, se le otorga. Entonces, justamente este DNS puede tener información, puede conseguir alguna información crítica. Y es otro de los puntos a tener en cuenta. Y ya bueno, luego tenemos el tema de algunos vectores de ataque y algunos pasos a seguir para defensa. Y bueno, aunque esto es una breve introducción del Active Directory, porque sí está muy simplificada la información. Si ustedes quieren poner a práctica esto, hay dos recursos. Uno en español que es justamente generado por Savitar. Este contenido muestra básicamente cómo instalar el Active Directory, cómo configurarlo, crear un par de equipos, usuarios, administradores y muestra algunos de esos tipos de ataque. Hay que tener en cuenta que pues, lo de Savitar es un poquito avanzado porque te suele explicar de forma directa, sin detenerse en detalles, tanto sino directo a lo técnico, no tanto explicando el proceso. Entonces hay que tener en cuenta si es que no tienes un poco de base, te puede dificultar. Y el otro es un ejemplo de un recurso en inglés, es de The Cyber Mentor, es una persona reconocida en el rubro de ciberseguridad, el cual surgió un recurso de hacking y directory. Igual te explica cómo instalarlo, cómo configurarlo, las vulnerabilidades que se pueden encontrar. En este caso me está explicando justamente del LM, explica un poco de teoría de cómo funciona y luego muestra un ejemplo práctico. Muestra una simulación con dos computadoras y el servidor de Active Directory. Aparte de ello, si ustedes están interesados más en la nube, hay un blog, un artículo, donde nos menciona cómo configurarlo el Active Directory en Azure. Entonces también pueden consultar esta información para que ustedes puedan ver cómo funciona en Azure. Y bien, esto es todo por ello. Hay bastante que les recomiendo que ustedes vayan aprendiendo. Igual yo en próximos videos voy a ir ampliando la información de Active Directory con todo lo que he estado aprendiendo e investigando.